Leamos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros en buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Querido Dios, gracias por tu poderosa palabra. Ministra nuestros corazones y ayúdanos, oh Dios, a comprender más y más tu palabra y vivirla en práctica de nuestro diario vivir. Perdone nuestras faltas y limpie nuestra mente de cualquier preocupación que nos quita de este momento de concentrarnos en ti, Señor. Oh Dios, tú sabes lo que necesitamos, cada uno en particular. Que tú puedas hablar con nosotros. Usa mi vida como instrumento para hablar a tu pueblo y tu iglesia. En el nombre de Jesús, que solamente y únicamente tú seas visto, y yo cada vez mingue y desaparezca, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Tome su asiento. Pablo empieza esta porción de las Escrituras diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este único versículo nos trae mucha información. Nos expone el corazón de la perspectiva de Pablo. Un corazón quebrantado que comprende exactamente lo que él ha escrito en Romanos capítulo 7, versículo 28 al 32. Cuando dice: todas las cosas ayudan bien a aquellos que son llamados según su propósito, aquellos que sirven a Dios. Cuando nosotros vemos este mensaje, Pablo diciendo que las cosas que me han sucedido redunda para el progreso del Evangelio, vemos acá el sentido de una palabra que quiero que comprendamos, llamada perspectiva. Cuando Pablo está preso en una condición catastrófica, en donde fue agarrado en los apuros, hasta la carpa ha dejado en la casa de Carpo, la capa. Fue agarrado de sorpresa. Todos sus libros y pergaminos están dejados para atrás. Está preso sin poder producir lecturas, desarrollar una predicación. Sabemos de eso porque él escribe en 2 Timoteo diciendo a Timoteo que traiga para él la capa que dejó en Troas, a la casa de Carpo, que traiga los pergaminos, los libros. Está Pablo como sintiéndose inútil en una cárcel. Imagina una vez uno preso, si hubiese por lo menos los materiales, herramientas para estar estudiando, para estar produciendo algo. Podría decir que está un poco contento, aprovechando el tiempo de su encarcelamiento, pero no. Acá Pablo está
en una cárcel, desocupado. Pero la perspectiva paulina, la mirada de Pablo, lo que el Espíritu Santo engendró en el corazón del apóstol Pablo, es lo que nosotros tenemos que tener. Primeramente entendemos que esta es la epístola del contentamiento. Está diciendo que se goza, está diciendo que entiende que todo lo que le ha pasado, aún de malo, sirve para el progreso del Evangelio. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque en una situación como esta aprendemos mucho de lo que Dios ha dado al apóstol. Y que nosotros tenemos que replicar, como dijo Pablo en 2 Corintios, sed mis imitadores porque yo soy de Cristo. ¿Por qué debemos replicar eso? Como dice en el libro de Hebreos capítulo 13, imitad la fe de sus pastores, sus guías espirituales. Porque cuando miramos esses pasajes difíciles, que es más un pasaje de queja, de tristeza, de angustia, uno está feliz y comprendiendo. Porque desde la perspectiva de Pablo, su vida no le sirve más a él. Su vida no le sirve más a este mundo. Su vida le sirve a Cristo Jesús. Por eso en el último versículo nosotros vemos que él diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Solo una persona que tiene una perspectiva totalmente de entrega a Dios de su vida, de su actuar, de su cotidiano, de las buenas y de las malas cosas que le pasan en la vida. Solo una persona que está en una posición, porque eso es la perspectiva, como decía más temprano a los líderes, en una posición que Dios lo puso, que Dios lo llamó para el ministerio, en dentro del propósito de Dios. Solamente cuando uno está en esa posición puede ver perfectamente el ángulo desde una perspectiva distinta de los cielos. Si nosotros miramos las cosas que pasan a nuestro alrededor con perspectivas totalmente humanas y carnales, jamás podremos repetir estas palabras del apóstol en un momento de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos que nos sorprenden. Todas las cosas ayuda bien. Es muy lindo escuchar ese texto, leer este versículo allá en Romanos. Pero aplicarlo cuesta un poco más. Es muy lindo decirle este versículo a otras personas. No, hermano, usted está pasando por este problema, pero todas las cosas ayudan bien. Aquellos que aman a Dios, aquellos que según su propósito son llamados. Pero acá está el secreto. El propósito nos pone a ver desde otra perspectiva las cosas. Si nuestro corazón está con las esperanzas y expectativas en el dinero, en las riquezas, entonces el morir no es ganancia, es pérdida. Porque se termina todas las posibilidades de tener dinero. Si nuestra perspectiva está desde una vida de éxito, de fama, de gloria, morir entonces es pérdida, no es ganancia. Cuando mira el apóstol Pablo, allá en Gálatas 2:20, que él dice, porque ahora yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y este vivir que ahora tengo en la carne, este cuerpo mortal, vivo acá en esta tierra, en otras palabras diciendo, vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y asimismo se entregó por mí. Es decir, yo no tengo más una vida para mí. Mi vida ahora es para Cristo. Entonces, si yo me muero y encuentro con Cristo, gané, porque vivo para Él. Pero si yo me muero y no encuentro con lo que estoy buscando en este mundo, perdí. Y está empapado el apóstol Pablo en las palabras de Jesucristo que dijo, aquel que perder su vida por amor de mí, la ganará. Pero el que gana, que quiere ganar su vida, quiere hacer de todo para resguardar su vida, la perderá. Si nuestras
nuestra mirada, la posición en que estamos en la vida, no logra ver la muerte como una perspectiva, como estábamos diciendo el culto anterior, como una perspectiva positiva, sin tener certeza de nuestra salvación, estamos perdidos todavía. Pablo dice en versículo 13, y de qué cosa interesante, porque de qué manera ve progreso en el Evangelio a través de su prisión. ¿Cómo puede decir que el Evangelio está prosperando, está progresando, si él está preso? Versículo 13 nos dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio, pastor? Es la casa de prisión en donde vive César. La guardia pretoriana es la guardia de César. Entonces, aquella gente a quien Pablo predicó en su encarcelamiento, conoció a Jesucristo. ¿De qué otra manera aquellas personas podrían conocer? Entonces Pablo tiene una perspectiva totalmente distinta. No es, oh Dios mío, ¿por qué estoy acá en la cárcel? No, gracias Señor, porque pude llegar con el Evangelio a esa guardia. Mirando siempre de la perspectiva del Evangelio de Cristo. Siempre de la perspectiva de una persona salvada, cuyo propósito final en su vida es predicar y mostrar a Cristo. Como él mismo menciona acá en el versículo más adelante, cuando dice, versículo 20, la parte segunda dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Quiénes de nosotros podemos magnificar a Cristo? Hacer magnánimo el que es todopoderoso. Para entender este texto es obvio que nosotros no podemos agregar a Cristo o añadir a su poder algo más de lo que es magnífico. Obviamente que el texto nos está poniendo como un ejemplo de una lupa que agranda o que muestra a aquel que tiene vista corta la gloria y la belleza de Cristo. A través de nuestra vida, de nuestro actuar, o por vida o por muerte, dice el apóstol. Podemos mostrar, magnificar es mostrar de forma agrandada. Por ahí hay alguien que no está pudiendo ver a Cristo. Esa guardia pretoriana jamás podría conocer a Cristo. Pablo está diciendo que a través de mi cuerpo, a través de esta prisión, a través de esta circunstancia, yo puedo ver con mi perspectiva del Evangelio que Cristo está siendo magnificado. Es decir, mis tribulaciones sirven de lupa para agrandar la vista de los que no pueden ver a Cristo. La única manera que podemos magnificar a Cristo es cuando nuestra vida sirve para mostrarle a Él. No que agregue a Él algo más que ya tiene, sino que sea un instrumento que Dios usa para que otros vean a Cristo a través de ti. A través de nosotros. Y Él ve a través de esta prisión, de esta circunstancia que aparentemente es muy mala, muy fea. Y acá quiero que aprendamos una lección. Primero, de la perspectiva. ¿En qué posición está usted desde el propósito de Dios? A través de tu posición, ¿cómo ves la vida? ¿De qué manera puede contemplar la gloria de Cristo a través de ti? A través de las circunstancias que te ocurren. A través de los problemas, tribulaciones, dificultades. Muchas veces cuando Pablo está en ese encarcelamiento, él dice a los hermanos que no se escandalice de sus tribulaciones. Porque muchas veces se enfermó, muchas veces padeció dificultades en el tema de que lo pegaron, lo azotaron,
Y como él dice eso, mostrando sus debilidades y alegrando a los hermanos, diciendo, no se desanime a causa de mis tribulaciones. Yo estoy haciendo eso y padeciendo por eso, por causa del Evangelio. ¡Wow! ¿Será que nosotros podemos ver que el propósito de nuestra vida, por eso Pablo dice, o por vida o por muerte? El propósito de nuestras vidas es para magnificarlo, mostrarlo de forma más fácil, más visible. Es para glorificar a Él. Hay muchas historias de misioneros que murieron predicando el Evangelio. Padecieron dificultades y a través de su muerte, toda una tribu se convirtió. Otros a través de su vida, millares de personas vinieron a Cristo. Así que no importa si sea por muerte o por vida, dice el apóstol. Si es por muerte, alabado sea el Señor. Que la gente se convierta a través de mi muerte. Glorificado sea Dios, que yo me muera glorificando y alabando al Señor, honrando su santo nombre. No me importa porque la perspectiva que tengo de la vida es siempre positiva. Y a veces nosotros nos quejamos tanto de las cosas y de las dificultades. Aún en bonanza, nosotros muchas veces nos quejamos. Y en las dificultades, ¿cómo vemos? ¿En qué posición estamos? Que Dios nos ayude a pedir siempre en oración, Señor, ponme en una perspectiva donde puedo ver tu gloria reflejando a través de mí. Donde puedo glorificarte en medio de las circunstancias y tribulaciones difíciles de la vida. Acérquese del texto. Traiga para ti, ponte en la condición que está el apóstol. Sienta ese Cristo que está en él, este poder del Evangelio que está corriendo en sus venas. No le importaba más nada, nada más. Versículo 14 dice, y la manera de los hermanos, y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Mira qué bendición. Porque fui preso, algunos de los hermanos se atrevieron a predicar la palabra. Ah, no está el pastor hoy. Alguien tiene que predicar. No está el apóstol, que siempre nos da la enseñanza, nos enseña. Y algunos hermanos tienen que levantarse y traer el mensaje. Tienen que predicar, tienen que visitar, tienen que evangelizar. Se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Y acá, desafortunadamente, triste decirlo, pero no todos reemplazan al apóstol con buenas intenciones. Pero podemos ver acá que estas malas intenciones no hacen con que el evangelio sea adulterado. Mira qué interesante. Pablo no se refiere a esas malas intenciones. Y vamos a leer un poquito más, versículos 16 y 17, para que tengamos un comentario interesante. Los unos anuncian a Cristo por contención, versículo 16, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis pasiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Versículo 18. No obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Qué dice el apóstol? Está feliz, aunque sea con malas intenciones, que no sean de fuentes honrosas de sus corazones. Pero el apóstol está diciendo seguramente que este evangelio no fue adulterado. No está predicando una falsa doctrina, porque él ha advertido en Efesios capítulo 4, versículo 12, y Timoteo, 2 Timoteo 2, 4, que aquellos que predican una falsa doctrina no son de Dios, y acá él no lo reprende. Sabemos que ellos están predicando con malas intenciones, con otras fuentes en su corazón, que no son puras,
pero no adulteran al Evangelio. Como dice el apóstol Juan en la tercera epístola, escribe y dice, hay algunos ahí que aman los primeros asientos en la iglesia, que no recibe a aquellos que yo envío como misioneros y tampoco apoya a los que reciben. Y aquellos que reciben, los misioneros que yo envío, el apóstol Juan hablando en la tercera epístola, aún trata de expulsarlos de la iglesia. Aman los primeros asientos. Desafortunadamente existe eso en la iglesia. Hay aquellos que en el día final seguramente no subirán para la gloria del Señor. No entrarán en su reposo. Son personas maliciosas, falsos profetas, pero también hay aquellos que son discípulos, son siervos de Dios, pero le deja ser robado el corazón por malas intenciones. Y es de estas personas que el apóstol está hablando. Una vez que fue preso, alguien quiere saltar por arriba de la del liderazgo del apóstol. Y dice, ahora es mi chance de mostrarme. Ahora es mi chance, tengo la oportunidad finalmente de predicar en esta iglesia, de mostrar quién soy, de llevar adelante todo ese trabajo. Que con la presencia del apóstol Pablo no lo podía hacerlo. Pero ahora me voy a aprovechar que está preso. Entonces, por envidia y por contienda, predicaban la palabra de Dios. Pero no predicaban una falsa doctrina. Ninguno de ellos concedía una importancia indebida de la ley. No eran judaizantes. Ninguno predicaba otro evangelio, como Pablo condena en Gálatas 1:6 y 5:1 al 6. Como tampoco predicaba un otro Jesús, como Pablo condena en 2 Corintios 11, versículo 4. Ninguno de ellos eran perro o mal obrero, y Pablo utiliza ese término perro en Filipenses 3:2 para expresar los falsos profetas y maestros. No era esa categoría de personas. No predicaba un evangelio ajeno, no predicaba otro Jesús. Predicaba la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice Pablo? Algunos están predicando para poner más aflicción a mis prisiones. Yo estoy preso y ellos están queriendo agrandarse en la iglesia, robar el corazón de ustedes. Pero yo voy a alegrarme con eso. Se están predicando Jesús. Se están predicando a Cristo. Entonces mi prisión levantó a algunos para predicar aún más el evangelio. No importa. Porque seguramente, si estuvieran predicando una falsa doctrina, el apóstol no hubiese escrito el versículo 18, que dice, que pues, que no obstante de todas las maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto yo me gozo. En esto me gozaré aún. Se alegra. Jamás el apóstol Pablo elogiaría o dejaría de corregir a alguien que esté predicando una falsa doctrina. Jamás. Entonces lo que estaba mal acá era simplemente la intención del corazón. Las ganas de aprovecharse de un momento de debilidad de Pablo. Encima me quieren hacer más preocupación de lo que ya estoy pasando. Pero ¿sabe cómo respondo a eso? Me alegraré, me gozaré. La perspectiva de Pablo es, el evangelio está siendo predicado. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que entender que en el reino de Dios no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Todo lo que hacemos se trata del evangelio de Jesucristo. Si Él está siendo magnificado, siendo glorificado, aleluya. No es solo a mí y a ti y a Él o a ella que Cristo va a usar, que Dios va a usar en su obra. Él va a usar cualquiera que Él quiera. Y si tú, que eres un instrumento de Él, te callas, Él va a usar las piedras. Los impíos van a predicar el evangelio. Y obviamente,
de forma a gloriarse, a hacer fama. El evangelio en Brasil, por ejemplo, está en moda hacer gospel. Entonces inventan música gospel, quieren ganar plata, un montón de cosas para ganar ese público. Pero si están predicando el evangelio verdadero, sin añadidura, gloria a Dios. Dios está usando estos instrumentos porque yo y tú, como instrumentos, como atalaya del Señor, como dice el profeta Ezequiel, estamos callados. Porque pensamos que se trata de nosotros. Porque si nosotros no somos glorificados, entonces la cosa está mal. Y está todo al revés. Porque lo que Dios quiere a nosotros es como una lupa, como un instrumento para magnificar su nombre. Que Él sea visto a través de nosotros. Y eso es difícil para el orgullo humano. Es difícil. Nosotros tenemos que vencer esto todos los días. Que la gloria sea para Él. Que seamos únicamente instrumentos, solo herramientas en sus manos. Que no queramos buscar reconocimientos, glorificaciones. No. ¿Sabe qué? Cuando tú sirves a Dios sin interés, sin ninguna búsqueda de ventaja o de gloria, Dios te da la gloria. Dios te bendice, Dios te exalta. Yo me quedo preguntando, muchas veces hablando con mi esposa, dice, amor, qué cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando Augusto Nicodemo saltó de nada, de nadie, a las redes, subió y quedó arriba de Hernández Díaz López, que ya millares de años ya venía. Yo era niño y Hernández Díaz López ya tenía el pelo blanco. Yo me acuerdo las prédicas de Hernández, nunca envejece Hernández, está siempre viejito. Pero siempre que lo miramos está igual, ¿no es cierto? Y digo, wow, ¿sabe qué? Es Dios quien hace eso. Si usted lucha, corre atrás y va y busca todo, no va a lograr. Porque la perspectiva está mal. Está mirando la gloria tuya propia. Está buscando eso. Veo que algunos que son profesionales en algunas áreas saben de lo que estoy hablando también respecto a lo que es ser un profesional reconocido. Porque quizás hay otros que saben mucho más, pero no llegó allá. No está en las redes. Cualquier cosa que esa persona diga y la toma como ley. No sé si ya vieron médicos que dicen, wow, este médico fulano, ¿cómo llegó a esta altura? Que ningún otro médico es capaz de cuestionarlo por la fama, la gloria que tiene. ¿No es cierto? Algunos yo sé que fabrican esas cosas para llegar ahí y hacen trampas y muchas cosas malas. Pero hay otros que Dios elige y dice, hace tú. Te voy a poner acá, no sé, una sabiduría, una visión que usted va a hacer una cirugía que nadie la hizo jamás. Y listo, eso va a ser tu salto para la gloria. Es Dios quien glorifica, quien enaltece. Cuando Jesús, en el capítulo 17 de Juan, está por morir, dice, glorifica a tu Hijo. ¿Y Él qué hizo para ser glorificado? Nada, se disminuyó. Hizo lo que tenía que hacer, cumplir el propósito. ¿Quién glorifica al Hijo? El Padre. Con la gloria que tenías antes que el mundo era mundo. Dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Cuando nosotros enfocamos en lo que es de Dios y para Dios, Él exalta, Él disminuye, Él hace lo que Él quiere. Nabucodonosor, con toda su riqueza y su poderío, pensando ser alguien en el mundo, de tal manera que de hecho llegó a ser el más rico rey, más poderoso de todo el mundo. Pero la gloria le subió al corazón de tal manera que él quiso no solamente ser reconocido como el hombre más poderoso y el rey más imponente de toda la tierra, sino que quería que la gente doblase su rodilla a él y lo adorase como Dios. Tal es la debilidad del corazón humano. Si Dios no nos da unos frenos a cada tanto, nos pasamos en nuestra carrera, nos pasamos en nuestro orgullo. Necesitamos que Dios siempre nos dé para recordar que sos
vaso de barro, te puede romper. Guarda despacio, ¿no es cierto? De vez en cuando Dios nos quiebra. Y aún quebrados, como está el apóstol, tenemos que ser para su gloria. Tenemos que magnificarlo, reflejar el carácter de Él. Cuán difícil es reconocer nuestro propio orgullo, reconocer nuestra debilidad. Hoy hablaba con los líderes, discípulos, diciendo, cuidado cuando vaya a corregir a alguien. Porque somos tan orgullosos que pensamos que el otro es menor que nosotros, no nos puede corregir. ¿Quién tú piensas que eres para corregirme a mí? Semejante orgullo tenemos en el corazón, escondido. Solo sabremos cuando nos pase algo que va en contra de nosotros o que nos confronte. Y eso salta y se revela. O nos quebrantamos y aceptamos como sabios para crecer y decir, wow, de alguna manera te transmití esta imagen de mí. No eres tú la culpa, no es tuya la culpa. La perspectiva que yo tengo es que siempre el mundo me va a ver con todo lo que tengo y cargo de Dios y llevo de Dios para ellos o de mí mismo. La culpa entonces es mía porque de alguna forma te he transmitido. ¿Qué perspectiva vemos los problemas? ¿De qué manera nosotros recibimos una corrección? Cuando uno pasa por dificultades, hermanos, con problemas como este, y encima está allá preso, y escucha que algunos están, mira, queriendo tu asiento, Pablo, se sentaron allá en tu silla y se están haciéndose apóstoles. ¿Cuántas veces la iglesia de Corinto Pablo corregía, Gálatas Pablo corregía diciendo, son apóstoles ellos? Disculpe por mi arrogancia y mi locura, pero yo más. Y ahí empezaba a mostrar todo lo que pasó por el Evangelio a causa de estos arrogantes que en la ausencia del apóstol querían sentar en sus sillas sin haber padecido lo que ellos padecieron. Un cierto líder dijo así, si tú quieres llegar donde yo llegué, paga el precio que yo he pagado, sufra lo que yo sufrí, llore lo que yo lloré. Yo creo que estaba Pablo ahí pensando eso. Decía, ay Dios, yo estoy cansado de tanta gente queriendo sacar ventaja. ¿Sabe qué voy a hacer con ellos? Voy a glorificar a Dios, voy a alegrarme, voy a gozar en el Señor. Voy a mirar que todo eso Dios lo está haciendo para el progreso del Evangelio. Perspectiva, hermanos. Perspectivas. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación. Pero esta liberación de Pablo es resultado de la oración. Pablo cree de tal manera que dice, yo estoy seguro que si la iglesia ora, yo seré liberado. ¿Pero qué liberado? ¿Cómo Pablo dice en liberación si acá en 2 versículos adelante dice, yo puedo morir, vivir o morir, sea por vida o por muerte? Y morir es ganancia. ¿De qué liberación? Liberación de la cárcel. Obviamente que no. Pablo acá se refiere a una liberación, sea por vida o sea por muerte, como dice en los versículos siguientes. Si yo voy a estar con Cristo, estoy liberado. Liberado del dolor, de ese cuerpo de muerte. Estoy liberado de este mundo, estoy liberado. Y si yo soy suelto de la cárcel, también soy liberado. Para estar predicando el Evangelio y volver y enseñar a la iglesia. Versículo 20. Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Entonces Pablo está dispuesto y está listo para morir o vivir. Y que a través de la oración de la iglesia, Dios cumpla su voluntad o muerte
o vida, pero que sea liberado. Y nosotros vamos a ver en la porción siguiente, de los versículos 22 adelante, que Pablo tiene un cierto conflicto. Está en una disyunción en donde dice, yo quiero estar en el cuerpo para seguir predicando y haciendo lo que Dios me mandó a hacer. A causa de ustedes, iglesia, me gustaría estar en el cuerpo. Pero también quiero estar con Cristo. Y ahí viene una disyunción, es decir, una bifurcación, una idea para, como si él pudiera elegir. Entonces pide oración a la iglesia y está confiado en la oración de la iglesia que Dios va a cumplir su voluntad. Si es para muerte, gloria sea dada al Señor y es ganancia. Si es para vida, gloria sea dada al Señor, sigo con el propósito para Él también. Para su gloria. Para su gloria. Aplicando eso en nuestro corazón, en nuestra vida hoy, como varias aplicaciones que ya sacamos de esta prédica, vemos que las circunstancias que nos involucran, los problemas, las dificultades, las disyunciones o bifurcaciones que tenemos dentro de nuestro propio corazón, deben ser lanzadas todos en la cruz de Cristo. Es para Él que vivimos. Es en Él que estamos. Es a Él que debe ser glorificado. A Él debe ser toda la gloria. No se trata de nosotros, no se trata de mí. No se trata de ti, no se trata de Él, se trata de Cristo. Y si nosotros pensamos que esa gente, que aún con malas intenciones, no prestaba ningún servicio al Evangelio, estamos equivocados. Dios usaba a ellos también. Y la perspectiva que debemos ver siempre es esta de Pablo. Estoy acá y yo sé que la intención de ellos es mala, pero Dios va a convertir eso en gloria para su nombre. Todo eso sirve para el progreso del Evangelio. Alabado sea el Señor. Cuando se despide en la iglesia, allá en el último capítulo de Filipenses, Pablo dice, la guardia pretoriana manda saludos a la iglesia. Tenemos otra iglesia acá. Tanta gente se convirtió de los soldados, se convirtió, que era una segunda iglesia ya. Y mandó saludos una iglesia a la otra. Es decir, vemos desde una perspectiva positiva, hasta las cosas malas que pasan en nuestra vida, tenemos que sacar algo de Dios, algo bueno del Señor. Siempre. Cuento una historia de una música que compartí, no sé con quién, creo que con Vía y quien estaba en mi casa, Igo y Diná. La música Estoy siguiendo a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Estoy siguiendo a Jesucristo. Esta música fue hecha por una persona que sufrió persecución en India. Y una tribu los agarró y amenazó matarlos si no negase a Cristo. Entonces cada vez que amenazaba, pusieron sus hijos delante de él y dijeron, si usted no niega a Cristo, vamos a matar tus hijos frente a tus ojos. Y él creaba una estrofa más, decía, atrás no vuelvo atrás. Y mataron a sus hijos. Después pusieron a su esposa delante de sus ojos. Y él cada vez creaba una nueva estrofa. Y dijeron, si tú no negas a Cristo, vamos a asesinar tu esposa ante tus ojos. Y decía con otra estrofa, cantando. Yo no me acuerdo de la estrofa. Estoy siguiendo a Jesucristo. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Y siguió cantando. Y le mataron a la esposa frente a sus ojos. Le dijeron, tú tienes la última oportunidad. Si tú no negas a Cristo, va a perder tu vida. Te vamos a matar ahora. Y él siguió cantando. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le mataron. Años después, el jefe de la tribu dijo que semejante
importancia tiene esta fe, este Cristo, este Jesús, que el hombre fue capaz de entregar todo, su vida, la vida de sus hijos. Semejante sacrificio tiene que ser muy poderoso, algo muy grande, y se convirtió el jefe de aquella tribu. Aquella conversión cambió toda la mentalidad de la tribu. Toda la tribu se convirtió al Señor por su muerte. Por su muerte. Sea por vida, como dice Pablo, o por muerte. Si mi perspectiva de vida es Cristo, morir es ganancia. ¿Qué es lo que perdemos? Reflexiona en tus adentros, en tu corazón. ¿Qué es lo que perdés cuando morís? ¿Qué es tan precioso que no quieres jamás perder? Más que a Cristo. Porque cualquier cosa que sea tan importante y preciosa para nosotros, más que a Cristo, es la causa de nuestra muerte, de nuestra condena. Que Dios nos ayude a tener una perspectiva de que nuestra vida ahora sirve únicamente para glorificar a Cristo. Esta vida terrenal. Y todo lo que tú necesitas no tiene que salir buscando atrás. Cumpla con los propósitos de Dios y Dios te va a dar todo lo que necesita para completar estos propósitos. Sean herramientas, sean vehículos, sean plata. No busques eso. Dios te va a dar. No te va a faltar cuando el propósito está correcto. Pero a veces nosotros, de tan carnales que somos, sacamos los ojos un minuto de la cruz y empezamos a ver lo físico, las necesidades, los dolores, las enfermedades, las angustias, las críticas, las malas intenciones, la maldad del otro. La perspectiva empieza a salir de un grado para el revés. Que Dios nos ayude. Nos ayude, plante en nuestro corazón todos los días la perspectiva correcta de la vida. Que podamos pasar por circunstancias parecidas con esa y seguir diciendo que Cristo sea magnificado a través de mi cuerpo. En nombre de Jesús. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Oh Dios, edifica cada vez nuestras vidas en tu presencia. Ayúdenos. Carecemos de ti. Necesitamos, Señor, de tu fuerza, guiando y conduciendo nuestro corazón. Que vivamos para defensa del Evangelio. Que vivamos, Señor, para magnificarte a ti. Que vivamos para glorificar tu santo nombre. Oh Dios, y perdone nuestros pecados. Quita de nosotros nuestro orgullo, nuestra maldad, y que tú seas, Señor, visto a través de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.